Padre, aquellos que nos siguen. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Gracias por acompañarnos y orar por nosotros para poder estar escudriñando la Escritura y estudiando la Escritura. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor y hasta aquí Él ha estado con nosotros y hemos perseverado en el Evangelio por la misericordia de nuestro gran Dios y Padre, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor dirija esta predicación para su gloria. Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias, Padre, por tanta misericordia y tanto amor, tanta paciencia para soportarnos, cuidarnos, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que, Padre, tantas veces fallo. Señor, soy inútil, porque no soy útil en tus manos. Solo cuando me pongo, oh Dios, en tus manos, tú es que me haces útil. Señor, porque tú eres Dios y tú eres aquel que has elegido lo inútil para hacerlo útil. Has elegido a los necios del mundo para enseñar a los sabios. Por eso, Padre, ruego y suplico, Padre amado, para que me ayudes a explicar tu palabra, a explicarla bien, para la gloria de tu nombre. Y, Padre, para la edificación de mi vida, la vida de mis hermanos, y aquellos que nos oyen, aquellos que también que no te conocen, puedan, Padre amado, conocerte a través de tu palabra. Señor, quiero trazar bien la palabra de verdad. Por eso estoy suplicando, Señor, para que me guíes, para que sea tu Santo Espíritu que guíe esta predicación y no mis sentimientos y mis emociones, Padre, sino que sea tu palabra y el Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre te lo rogamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Dice así, Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham, o por su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, el tema y el título, ¿verdad?, del mensaje es: la justicia de Dios es por fe. Seguimos hablando de lo mismo porque Pablo sigue repitiendo lo mismo, ¿verdad? Estuve mirando que Dios justificó a Abraham por la fe, no fue por la circuncisión. Abraham fue justificado ante Dios y fue por la fe, por creer y obedecer la palabra de Dios. Dios le habló y Abraham obedeció. Entonces Pablo ahora sigue sacando argumentos, ¿verdad?, de los judíos, porque el judío primeramente pensaba que la circuncisión lo iba a salvar. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el miércoles pasado? Pero ahora sigue Pablo sacando argumentos porque ellos hablaban de la ley, ¿verdad? El judío decía: Abraham fue justificado por la ley. Entonces Pablo empieza a explicarle que no fue así. Mira lo que dice el versículo 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham, no
versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o por su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, Abraham no fue justificado por la ley, ¿verdad? Pablo le está diciendo a los judíos, bueno, judíos, estudien las escrituras, porque estaban errando a las escrituras. La ley vino de 430 años después de Abraham con Moisés, así que de ninguna manera Abraham podría ser justificado por la ley, porque la ley vino después. ¿Tá? Entonces empieza a sacar argumento Pablo, ¿verdad? A los judíos, porque ellos querían justificarse, salvarse, bueno, por la circuncisión, bueno, diciendo que Abraham había guardado la ley, por eso fue salvo. Bueno, pero Pablo dice, no, eso no fue así. No fue así. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios hizo una promesa a Abraham, a sus descendientes. En Génesis 12, Génesis capítulo 12, vamos a la promesa que Dios hizo a Abraham. Génesis 12, versículo 3. Dios hablándole a Abraham, diciendo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, dice. No dice, bueno, va a ser un pedacito de la tierra de Canaán va a ser bendecida porque tú estás. No, todas las familias. Todo el mundo sería bendecido por la obediencia de Abraham. ¿Tá? Porque de esta descendencia vendría ¿quién? El Mesías. Por eso todo el mundo iba a ser bendecido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, por la obediencia de Abraham iban a ser benditas toda la familia del mundo. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham venía el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso iban a ser benditas toda la familia del mundo, ¿verdad? O sea, todas las familias que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, los que creyeron en la obra del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, vamos al nuevo. Gálatas capítulo 3, versículo 8 a 16, dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por ¿qué? La fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Dios le habló a Abraham ya pensando en nosotros, en los gentiles, ¿tá? Porque Abraham era un gentil, no era un judío. De la descendencia de Isaac sale el pueblo de Israel, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley, que están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, la Biblia dice que si no obedeces toda la ley, estás maldito. ¿Por qué? Porque la ley te maldice. La ley te está diciendo, bueno, tú eres un pecador, tú no estás cumpliendo la ley. Y sabemos que Abraham, no, obviamente que no estaba la ley, pero sabemos que nadie pudo cumplir la ley, nadie, solamente el Señor Jesucristo, estrictamente, solo Él pudo cumplir la ley. Y versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no justifica para con Dios, dice Pablo. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe, fe en las Escrituras, fe en las promesas de Dios. Abraham vivió igualmente, fe en las Escrituras, o sea, fe en las promesas de Dios, porque no estaban en las Escrituras. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios en este libro bendito.
¿verdad? Bueno, nosotros vivimos creyendo las promesas de Dios. Abraham salió del Ur de los Caldeos creyendo en la promesa de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estábamos malditos por la ley. No porque la ley sea mala, sino nosotros somos los incapaces de obedecer la ley. Entonces la ley, ¿qué hace? Nos acusa. Pero viene Cristo y nos libra de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él se tuvo que hacer maldición por nosotros. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús, nuestro Salvador, se hizo maldito, ¿verdad? Se hizo maldito para salvarnos a nosotros. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? Del Espíritu. Recibimos la promesa del Espíritu, ¿verdad? Jesús dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquellos que recibieron el Espíritu Santo, el Señor le dijo, y recibiréis poder, ¿verdad? ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Y todo eso nosotros lo creemos por fe, todos por fe. Nosotros no hicimos nada. Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Bueno, el judío aquí en la iglesia de Gálatas quería implementar las obras de la ley, quería implementar los sacrificios, guardar los días de la ley, ¿verdad? Pero Pablo dice, bueno, no, esto ya está. Ahora nosotros vivimos por la fe. Fe en el Hijo de Dios, fe en las promesas de Dios, lo mismo que hizo Abraham, ¿verdad? Para ello Abraham no tenía pecado, para el judío Abraham era perfecto. Pero Pablo está demostrando que Abraham no era perfecto, era igual que nosotros. Simplemente era un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía la palabra de Dios. Entonces la ley vino después de Abraham, 430 años después de la muerte de Abraham, con Moisés, ¿verdad? Para enseñarle a la humanidad que era incapaz de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no podían guardar la ley. Juan 8:56, Evangelio de Juan, versículo 8, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Dice así, Abraham, vuestro padre, está hablando el Señor Jesucristo, Abraham, vuestro padre, y le está hablando ¿a quién? A los judíos, porque nosotros somos padres de Abraham, ¿tá? Ellos se jactaban, ellos decían, nosotros somos padres de Abraham. Bien, Jesús le responde, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Tá? Abraham vio a Cristo, ¿verdad? Por fe, porque de él sería bendita toda la familia, aquellos que creían en Cristo, ¿verdad? De la simiente de Abraham iban a ser benditas, porque iba a venir el Mesías. ¿Tá? Abraham lo vio a Cristo por fe, ¿verdad? Y esa bendición que Dios iba a mandar. Pero nosotros ahora vemos a Cristo también por fe, en lo que Él hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta que siempre es por fe? Siempre mirando a Cristo, y siempre es la salvación es por fe, por gracia. Bueno, la simiente de Abraham vino la salvación para nosotros los gentiles, para todo el mundo, para el judío, ¿verdad? Y es lo que le está explicando Pablo. Pablo le está diciendo a los judíos, mire, su religión no sirve para nada. Lo que ustedes piensan de la ley, que ustedes guardando la ley y sus obras, todo lo que han hecho no sirve para nada, porque la salvación viene por la fe en el Hijo de Dios, en lo que hizo Él en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y siempre el hombre ha querido introducir obras dentro para el plan de salvación. El hombre siempre quiere imponer obras, sacrificios humanos, pensamientos humanos, ¿verdad? Pero la salvación bíblica es por fe. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice así, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Nosotros somos de Cristo y somos linajes de Abraham también. La promesa
es que somos justificados por fe, como lo fue Abraham, ¿verdad? Justificado por fe. Eso es lo que vive el creyente, vive como Abraham porque Abraham vivió por fe. El creyente vive por fe. Dios habla, ¿verdad? Y Dios cuando habla le gusta que le obedezcan. Bueno, así como Abraham obedeció, así también nosotros, los nacidos de nuevo, debemos obedecer a Dios porque nos parecemos a Abraham. Abraham hizo exactamente lo mismo. Y bueno, Abraham está puesto en la Biblia para que la iglesia lea el Génesis, ¿verdad? Y vea la vida de Abraham. Oh, este hombre de fe. Bueno, yo también tengo que imitar a Abraham, porque era un hombre de fe. Bueno, Dios elige hombres y mujeres, ¿verdad? Que estudien los mandamientos de Dios y le obedezcan. Dios eligió al hombre y a la mujer antes de la fundación del mundo para salvarlos, todos aquellos que han creído en Cristo, ¿verdad? Para que vivan por fe, no dudando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, somos humanos, Abraham dudó, ¿verdad? También cayó, porque muchas veces dudó, pero él siguió firme, cayó, confesó su pecado y continuó. El cristiano cae, confiesa su pecado, pide por la sangre de Cristo y continúa, lo mismo que Abraham, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas para nosotros, la iglesia. Abraham tenía una promesa y por una promesa Dios bendijo toda la humanidad, ¿tá? Dando a su Hijo al mundo para que pueda ser salvo. Nosotros tenemos todo este libro lleno de promesas de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? La creemos por fe, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios va a cumplir lo que promete, porque Dios lo que promete lo cumple. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pablo está hablando a la iglesia, o sea, no está hablando a nosotros, todo es nuestro. Y vosotros de Cristo y de Cristo de Dios. O sea, todo es nuestro. Por gracia Dios nos regala todo. Todo lo que le dio a su Hijo, le entrega todo el poder y el reino a su Hijo. El Hijo, ¿qué hace? Lo comparte ¿con quién? Con la iglesia, con los suyos. Entonces, todo es nuestro. Pero, ¿nosotros hicimos algo para eso? No. Todo lo hizo Él. Por eso toda la gloria se la lleva a Él. Porque Él hizo todo para compartir con nosotros. ¿Ah? Bueno, nosotros simplemente tenemos que vivir esta vida viviendo como Abraham, creyendo en las promesas de Dios. Gracias a la obra de Cristo, toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Como dije hoy, Él hizo todo para nosotros. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por nosotros para compartir su reino, para compartir su gloria. Imagínense en alguien que es coronado, ¿verdad? Como Cristo, vamos a poner una persona común, la corona, bueno, dice todo esto es para mí. No lo comparto con nadie. Y esa persona es, ¿verdad? Tantas veces son dignos de lástima, personas egoístas, que todo para él, todo para él. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es amor. Y Él comparte lo que tiene con nosotros. Y Él quiere darnos el reino, porque así le plació el Padre. Dios es soberano, Él quiso hacerlo así, es su plan, ¿verdad? Pero nosotros simplemente éramos los mendigos que andábamos ahí. Vino un día Dios y dice, toma, te doy el reino. Cree en mi Hijo, la salvación, toma la salvación. Es un regalo, ¿verdad? Yo simplemente dije, sí, Padre, quiero esa salvación, yo la quiero. Bueno, del momento que Dios nos salva, bueno, nos justifica, nos santifica, nos glorifica, ¿verdad? Todo es por gracia, todo es un regalo, todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Abraham era un pecador como nosotros, no era perfecto, pero Dios le quiso, su plan quiso hacerlo así. De la simiente de Abraham va a salir en la carne el Mesías. Y era su plan, ¿tá? Y del Mesías, ¿tá? Viva a morir por nosotros para compartir el reino con nosotros. ¿Se imaginan lo glorioso? Y toda la gloria, si tendremos que darle la gloria a Dios, ¿verdad? Por toda la eternidad, por su bondad y su amor. Pero también Dios es justicia. Alguien tenía que morir y pagar el precio de nuestra desobediencia porque estábamos separados de Dios.
El amor viene con la justicia de Dios. Cristo, la cruz, es el amor de Dios, ¿verdad? Pero también vemos la justicia de Dios. Siempre va junta la justicia y el amor. La justicia y el amor. Bueno, nosotros Dios quiere compartir su reino con los suyos. Y nosotros lo creemos, porque Dios lo promete. Es por fe. Nosotros no vemos el reino. Nosotros no vemos a Dios. Nuestros ojos no lo ven. Pero por fe sabemos que Dios va a cumplir lo que promete. ¿Verdad? Porque para nosotros es sí amén las promesas de Dios. Bueno, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué Dios nos justificó? Ya lo hemos visto, Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Por medio de qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es solamente creyendo en el Evangelio y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez lo mismo, Abraham era un hombre que vivía por la fe, ¿verdad? La ley lo que hace es condena al hombre, lo pone como el hombre que es incapaz de obedecer, no hace incapaz. La ley lo que hace es genera la ira de Dios contra nosotros por el pecado, ¿ah? Pero Cristo viene y sufre toda la ira de Dios en su cuerpo para regalarnos el reino, ¿verdad? La ley solamente produce ira, la ira de Dios en la humanidad. La fe en el Hijo de Dios, en el Evangelio, salva, aplaca la ira de Dios. ¿Entienden? Entonces el Evangelio lo que hace es salvar, lo que hace es justificar, lo que hace es santificar y ya nos pone en la gloria. Ya, en el momento que somos salvos, en ese momento ya Dios nos ve en la gloria con Él, compartiendo el reino con su amado Hijo que está a su diestra. Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, Pablo dice, bueno, si ustedes creen que van a ser justificados por la ley, todo lo que hizo Abraham por la fe, todo lo que Dios escribió en Hebreos capítulo 11, los hombres, los héroes de la fe, todo es una mentira. Entonces Dios se está contradiciendo. Está hablando de la fe y está hablando de la ley. Se contradice y sabemos que Dios no se contradice, ¿verdad? Y vemos que Pablo está aclarando que todo es por fe, no es por las obras de la ley. Dios no se equivoca, es el hombre que se equivoca y interpreta mal las escrituras. Entonces es ahí donde Satanás entra, el juego, la estrategia de Satanás, ¿verdad? Engañando a la gente, poniéndole en la mentalidad del hombre, diciéndole, tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer esto, tal obra, tenés que ir a hacer esto y Dios te va a salvar. La salvación es por las obras, pero la Biblia no enseña eso. La salvación es por fe y por gracia. Es un regalo de Dios. Entonces Dios lo que hace es mostrarnos que lo que le agrada es que el hombre viva por fe. ¿Ah? La religión lo que hace es que enseña por hombres corruptos, ¿verdad? Guiados por demonios, diciendo que agradamos a Dios sirviéndole a Dios, haciendo algo para Dios. Hacer lo que quiera, di lo que quiera, no te vamos a juzgar, ¿verdad? Hacer lo que quiera, pero vení el domingo y hacer algo para Dios, y Dios va a quedar contento. Dios no salva a las personas por nuestras obras, sino salva a las personas por la obra del Hijo de Dios. La única obra que Dios quedó satisfecho fue la obra del Señor Jesucristo. Versículo 13 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa, la que sería heredero del mundo, sino, ¿por qué? Por la justicia de la fe. ¿Qué produce la ley entonces? Versículo 15. Pues la ley, aquí la Biblia lo dice, ¿qué produce? Ira, la ira de Dios, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno, ellos tenían que saber la ley, ellos se habían criado desde niños, los padres llevándolo a la sinagoga para que los maestros le enseñaran la ley. Entonces ellos de chiquitos, ¿verdad? Estaban enseñados que había que guardar toda la ley. Y eso, ¿qué hacía? Lo frustraba, porque nadie puede obedecer la ley. Se sentían incapaces. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, vamos a hacer una religión. ¿Ah? Para que, bueno, hacer algo para agradar a Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo judío. Y eso es lo que hacen hoy muchas iglesias, ¿verdad? No pueden, no viven por fe de la promesa de Dios y hacen una religión
en base a lo que ellos piensan. La ley muestra todo nuestro pecado, nuestra incapacidad de agradar a Dios, y nos deja en evidencia y nos deja mal parado con Dios. Recuerda que en el capítulo 3 ya estaba la sentencia. Ustedes, la ley, lo que dice, ya son condenados, porque nadie puede obedecer la ley, nadie. Entonces, ningún hombre es justificado por la ley. Capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, la ley viene a enseñarnos cuál es el pecado, ¿verdad? La ley nos dice cuál es el pecado. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala. La ley es perfecta. Nosotros somos los imperfectos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi vida codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, el pecado, si no hubiera ley, no habría pecado, porque haríamos lo que quisiéramos. Pero tiene que haber una ley. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Y esa es la paga del pecado, la separación eterna con Dios, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Somos nosotros los que no somos santos, los que no somos justos, porque la ley ya lo dice, no hay justo ni uno, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 3 habla de eso, que ya lo estuvimos mirando. Gálatas capítulo 3. Versículo 19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, dice, ¿para qué sirve la ley? Decían los judíos. Bueno, desde chiquitos nos enseñaron la ley. ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa. ¿Cuál es la simiente y cuál es la promesa? Que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Salvando a la humanidad, dada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contada a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos pecaron, todos, dice, todos. ¿tá? Todos están separados y destituidos de la gloria de Dios, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Solamente Cristo nos puede salvar. Vamos a la ley, nos condena. Pero, ¿qué hace la ley? Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era esa revelación? El Señor Jesucristo, que iba a venir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es nuestro castigo, la ley es nuestro castigo. ¿Para llevarnos a qué? A Cristo. La ley nos condena, nos señala, nos juzga y nos quebranta. Entonces, ¿qué hace? Nos hace mirar a Cristo. Para eso está la ley. La ley está hecha, Dios la hizo para que nos juzgara y nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, de nuestra condición y miráramos al Hijo de Dios en la cruz. La ley es la que nos lleva a los pies de Cristo, para llevarnos a Cristo. Versículo 24. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos condena, nos señala, nos juzga, entonces nos quebranta, miramos al Hijo de Dios y el Hijo de Dios nos salva. Por fe, solo por fe. ¿Se dan cuenta? Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Nos saca la carga, ¿verdad? Esa carga que nos señalaba la ley, que decía, tú eres pecador, tú estás separado de Dios, tú estás condenado, tú vas al infierno. Viene el Hijo de Dios, me salva, me saca la carga. Ya la ley no me juzga, porque yo ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pues todos soy hijo de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Versículo 26, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya Cristo está en nosotros, la justicia de Cristo está en nosotros, estamos revestidos, Dios ya nos ve como justos, como que nunca pecamos, gracias a Cristo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Volvemos a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. Somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cómo es la justificación, Pablo? Bueno, Romanos capítulo 4, versículo 16, sigue insistiendo Pablo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia. Dios nos regala la salvación si tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Acuérdense que hay dos formas legales de conseguir las cosas. Una es trabajando, ¿tá? Yo presto mi servicio a una persona, a una empresa, y esa empresa me paga por mi servicio, ¿tá? Pero también está la otra, es por gracia, por regalo. Alguien viene y me regala, toma, esto para vos. Pero yo no hice nada, ¿por qué me da esto? Porque te lo quiero regalar, ¿tá? Es por gracia. Bueno, eso es lo que hace Dios. Te quiero regalar la salvación. Te quiero compartir mi reino contigo. Eso es lo que hace Dios en su soberanía, ¿verdad? Dios es soberano y hace lo que quiere. No tiene que pedirle opinión a los hombres o a pedirle pareceres a los ángeles. ¿O qué te parece? ¿Dará a hacer esto? No, Él hace lo que quiere. Y nosotros simplemente somos aquellos sirvientes, esclavos, que nos sometemos a los mandamientos de Dios, lo creemos por fe y lo vivimos por fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es soberano y Él hace su voluntad en nuestra vida. Si Dios me quiere que yo viva enfermo y me quiere enfermo sirviendo, el cristiano sigue sirviendo enfermo, ¿verdad? No es que, como han enseñado, si bueno, te pasa algo, vamos a orar al Señor para que el Señor te quite esta enfermedad, ¿verdad? Y si Dios quiere que yo sirva enfermo, Dios es soberano, Él tiene el control, yo soy de Él, yo soy un instrumento de Él. Entonces, dejemos de pensar que Dios es nuestro instrumento. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Él es el que maneja mi vida, Él es el soberano, Él es el que maneja todo el universo, Él es el que maneja el mal, Él es el que maneja el bien. Nada escapa de la mano de Dios. Entonces tenemos que conocer al Dios de la Escritura. Él es el soberano, Él es el único que tiene control de todas las cosas en este mundo. No hay nada que se le haya escapado de la mano de Dios. Nosotros, la iglesia, los que conocemos a Cristo, ¿qué hacemos? Le damos gloria a Dios. Si nos quiere enfermo, le damos gloria a Dios. Si nos quiere sano, le damos gloria a Dios. Si nos quiere, como Pablo, si nos quiere en una cárcel sirviendo, Pablo estaba dando gloria a Dios. No estamos para renegar contra Dios. ¿Quién es el hombre para altercar contra Dios? Como Job, cuando quiso altercar con Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Quién eres tú para venir a decirme qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Verdad? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios, Señor, te equivocaste? ¿Por qué pasa esto? No, nosotros decimos, Padre, la gloria es para ti, porque tú eres soberano. Romanos capítulo 4, versículo 16, seguimos adelante. No solamente la que es de la ley. Bueno, por tanto, dice, vamos a leerlo para entenderlo, de arranque dice, por tanto, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente la que es de la ley. No es solamente para los judíos, no era solamente para ellos, porque ellos pensaban, porque ellos tenían la ley, ellos tenían la salvación, y no era por ellos, ¿verdad? Ellos eran doblemente culpables porque se habían criado bajo la ley, ellos conocían la ley desde niños, entonces eran doblemente culpables. ¿Por qué? Porque conocían la ley, eran transgresores, ellos estaban viviendo en pecado y sabían que no estaban obedeciendo la ley. Por eso Dios dice, es por gracia, es por gracia. Bueno, seguimos, Romanos capítulo 4, versículo 16, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, de la iglesia, de nosotros. El plan de Dios fue y es y será siempre justificar al hombre por la fe.
solo por fe. El ejemplo que tenemos en la Biblia de los hombres, en Hebreos capítulo 11, de mujeres y hombres que fueron justificados, fueron salvos por la fe. Fueron hombres y mujeres igual que nosotros, ¿verdad? Bajo pasiones y bajo pecado cayeron, pero igual miraron las promesas de Dios, continuaron su marcha porque sabía que fiel es el que prometió. Nosotros caemos en pecado, confesamos el pecado, pedimos por la sangre de Cristo, nos apartamos y sabemos que continuamos la marcha porque fiel es el que prometió. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la antigüedad los hombres se salvaban así, las mujeres se salvaban así. Hoy es lo mismo. El Hijo de Dios es el que salva. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito. ¿Como está escrito dónde? Bueno, Pablo habla de lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 5. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Bueno, esto creyó Abraham, ¿verdad? Le fue contado por justicia. Que Dios daba vida a los muertos. Que Dios daba vida a los muertos. Bueno, Dios creyó en eso. Y nosotros creemos en eso, ¿verdad? Que Dios da vida a los muertos, que resucitó a su Hijo de los muertos, ¿verdad? Y nos va a dar a nosotros vida eterna, nos va a resucitar justamente con su Hijo, ¿verdad? Bueno, Dios actúa de la misma manera, actúa en el pasado, va a actuar en el futuro con nosotros. Nosotros creemos que Dios da vida a los muertos, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos muertos espiritualmente y Dios nos da vida espiritualmente. Bueno, y Abraham creyó eso. Y bueno, y eso le fue contado por justicia a Abraham. Y eso no es contado por justicia a nosotros. Creemos que Dios le da vida a los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12. Por la fe también la misma Sara, o sea, Sara es la señora de Abraham, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó lo que Dios prometió. Imagínense, ¿no? Sara, que anciana, aparte estéril, y Dios viene y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y Sara, bueno, a lo primero, ¿verdad? Ella se rió, ¿se acuerdan de la historia? Bueno, y por eso el nombre que le pusieron a Isaac. Isaac significa risa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque su madre se rió cuando recibió la promesa de Dios. Vos vas a tener un hijo. Señor, sí, estoy muerta por dentro. Mi vientre está muerto. Pero bueno, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Gracias a esa promesa y de la simiente de Isaac, de la simiente del vientre muerto de Sara, sale la promesa. ¿Se dan cuenta? Dios de ese vientre muerto da vida. Y de Dios, de este cuerpo muerto espiritualmente, nos da vida juntamente con Cristo. Y es lo mismo, hermano, es lo mismo. Como dije, Sara era una anciana y era estéril, estaba muerto, su vientre estaba muerto, no podía dar vida, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. El milagro más grande de Dios es cuando Dios da vida nueva a una persona, lo hace nacer de nuevo. Ese es el milagro más grande. Estaba muerta esa persona, bueno, un día se confía en el mensaje del Evangelio, cree en el mensaje del Evangelio, bueno, se arrepiente de su pecado, cree en el Evangelio y Dios lo hace una nueva persona, le da vida a esa persona, ¿me entienden? Y es lo mismo que hizo con Sara. Romanos capítulo 4, versículo 19, dice así, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, está hablando de Sara, ¿verdad?, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Bueno, Abraham se miró su cuerpo, él tenía casi 100 años y su mujer también ya era anciana, ¿verdad? Pero él no miró su cuerpo, él no miró el cuerpo de su mujer. Él dijo, si Dios lo prometió, es sí y amén, hay que obedecer. Y eso es lo que hace el cristiano hoy en día.
Si Dios lo promete, bueno, sí y amén. Entonces, volvemos a Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Por eso Dios nos declara justos a nosotros, sus hijos. Nosotros no somos justos. No somos justos, ¿verdad? Pero gracias a Cristo nos ve justos. Él nos da la justicia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos ve justos, pero no somos justos. Somos justificados gracias a Cristo. Él, la obra de Él nos justifica. Creyendo en la obra de Él, por fe, Él nos justifica. Y Dios nos ve como justos. Por la justicia de Cristo, ¿verdad? Cumpliendo, ¿verdad? Con Dios, toda la ira de Dios sobre su cuerpo. ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros. Para pagar el precio. Bueno, si tendremos que darle gloria, si tendremos que obedecer, si tendremos que ser fiel a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es fiel con nosotros. Él dio a su Hijo por nosotros, por la iglesia, por los cristianos, ¿verdad? No por todo el mundo, porque todo el mundo no va a ser salvo, sino todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice así: y sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Vamos al 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los cristianos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para ser prósperos? ¿Para hacer dinero? ¿Para ser felices? ¿O para estar en este mundo cómodos y felices? No, la idea de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Y si Dios me quiere postrado en una cama, pasando tribulaciones, pasando angustia, ay Señor, ¿por qué? Porque te quiero hacer conforme a mi Hijo. Y así vas a ser conforme a mi Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. La gloria es para nuestro Dios. Toda la gloria es para Él. Nosotros tenemos alguna jactancia. ¿Nos podemos jactar de algo? No, de nada, porque no hicimos nada. Todo lo hizo Él. Lo hizo el Padre, el plan del Padre. Dios, el Hijo, ejecutando el plan del Padre. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para poder nosotros ver los mandamientos de Dios, para que poder crecer en fe, madurar, ¿verdad? Todo lo hace Dios. Todo es un regalo, todo es por fe. Gloria a nuestro Dios. Bueno, me quedan 5 minutos. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice que él creyó en esperanza, Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para que llegase a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham tuvo que esperar 25 años para que viniera el Hijo. 25 años esperando. ¿Te imaginas? Pero eso no hizo decaer la fe de Abraham, ¿verdad? Al contrario. Versículo 19 dice: y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se desanimó. Él veía su cuerpo, él veía a su esposa, los dos ancianos. La esposa no podía tener hijos, pero Dios lo prometió. Hay que esperar. Dios lo prometió. 25 años, esperando que viniera ese hijo. Versículo 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Bueno, esperamos la venida de Cristo, pero Cristo viene a buscar una iglesia santa, ¿verdad? Apartada del pecado. Bueno, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué está esperando Cristo? Fortalece su fe. Lo mismo que Abraham. 25 años Abraham esperando hoy la promesa de Dios. Nosotros estamos esperando la venida del Hijo de Dios. Y esa espera que nos hace fortalecernos. ¿Por qué? Porque nos vamos preparando.
nos vamos preparando, vamos limpiándonos de nuestra contaminación, de los pecados que nos asedia, preparándonos para ir a nuestra patria, a nuestra casa celestial. Bueno, lo mismo que hizo Abraham hacia el cristiano. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno, Abraham creía que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. El cristiano cree que Dios es poderoso para cumplir, que Él va a venir a buscarnos y a llevarnos, por el cual también su fe le fue contada por justicia. Y esa fe también a nosotros es contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros sabemos que si el Padre levantó de los muertos al Cristo Jesús, también a nosotros nos va a resucitar, nos va a dar vida nueva en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Lo mismo que hizo Abraham, lo mismo estamos haciendo nosotros. Lo mismo es el trabajo de Dios, lo mismo está haciendo el trabajo con nosotros. Es por fe, solo por fe y por gracia, es todo un regalo. Último versículo, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es lo que queremos. Y al creer en esto, que Cristo fue levantado de los muertos, Dios nos justifica. Dios nos justifica. Se dan cuenta que la Biblia no se contradice. Siempre sigue su línea. Siempre es por fe y por gracia. Por fe y por gracia. No hay otra manera de agradar a Dios. ¿Cómo? Por fe. ¿Fe en qué? Bueno, yo tengo tanta fe que Dios me va a curar y va a hacer tantas cosas. No, fe en las Escrituras. Fe en la Escritura. No, yo tengo una fe que Dios va a sanar a aquella persona y por mi fe va a ser sanada. Eso no es bíblico. No es lo que dice las Escrituras. La Escritura, Dios queda complacido cuando nosotros tenemos fe, como tuvo Abraham, en sus mandamientos. No en mi fe, sino yo tengo fe en lo que dicen las Escrituras. Dios quiera que podamos ser como Abraham y ser hombres y mujeres de fe. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Dios, bendito sea tu nombre, Señor, porque veo, Señor amado, todo tu regalo, todo tu plan, ya del comienzo de tu libro, de esta palabra bendita, ya era por fe y era por gracia. Todo un regalo, todo has planeado, todo para complacerte, dándonos el reino, Señor, a nosotros, pecadores, que merecíamos el infierno, por nuestra maldad, por nuestros delitos y pecados. Señor, la ley nos condenaba, pero Cristo vino, tu Hijo, a salvarnos. Es nuestro héroe, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor vino a dar su vida por nosotros, para regalarnos la salvación, para sufrir toda tu ira contra Él. Oh Señor, ayúdanos a valorar esa cruz, lo que hizo Cristo por nosotros, tu plan redentor, lo que hizo Él, Señor amado, para regalarnos el reino. Padre, sin duda estamos en este mundo para vivir por fe, para mostrarle al mundo que hay otra manera de vivir. Fe en las Escrituras, fe en tus mandamientos. Padre, bendito sea tu nombre. Y que podamos, Señor amado, continuar viviendo como hombres y mujeres de fe, como lo hicieron en la antigüedad, estos hombres que tú has puesto de ejemplo, para que la iglesia mire a estos hombres y lo imitemos, para que imitemos a nuestro Salvador, a los apóstoles, para poder ser hombres y mujeres que te traigamos gloria, no deshonra. Señor amado, estamos viendo los últimos tiempos y vemos tu iglesia cómo cae, Señor amado, pero rogamos para que nosotros no caigamos. Señor, rogamos a ti porque tú eres el fuerte, nosotros somos débiles, pero dependemos de ti, de tu poder, y tú eres todopoderoso. Por eso tenemos fe, Señor amado, en tu promesa, que de tu mano nadie nos va a arrebatar. Ayúdanos a crecer y a madurar y a ser hombres de fe, no incrédulos, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, gracias por orar por nosotros y continúen orando, por favor. Y bueno, nos veremos el domingo, si Dios quiere. Dios los bendiga y bueno, nos acompañe y nos ayude y también a nosotros. Bendiciones hasta el domingo, si Dios quiere.